¿Ha habido algún caso así que hayas, de los que has mencionado antes o que tienes pendientes aún no, pero de lo que hayas ido haciendo, ha habido alguno que, no digo miedo, ¿no? Porque es la típica pregunta que te habrán hecho mil veces y tal, pero que te haya marcado en el aspecto de decir, "Uf, ahí se quedó algún eslabón, ¿no? O se quedó algo que igual no pude cuadrar bien, o... Es una pregunta un poco así retorcida, pero... No, a ver, estoy repasando mentalmente, alguna de las investigaciones Sí, que he tranquilo, hecho. tranquilo. Yo creo que en líneas generales, Ujú. pues siempre hay un eslabón de algo. Y dices, este dato no cuadra con los otros 48, pero claro, yo 48 contra uno, pues oye, pues no sé, ¿no? Está claro, tío. Pero es complicado, es muy complicado. Yo creo que hay cosas que, por ejemplo, pues ya que estamos por aquí, por Cataluña, pues el caso Xavier C, Ujú. hay cosas que no me acaban de cuadrar. Xavier Cera, el chico este de Ulldemolins, que está por cerca de... Es que me suena este caso, o sea, Hombre, me suena Xavier que se ha C es el explicado... caso del dolmen de Valworgina. Vale. No sé si lo he dicho bien, perdónenme, catalano parlantes. No, no, tranquilo. De un señor que es aparentemente abducido por intraterrestres, a mediados de los 80. Va por letras, ¿eh? Julio F, Xavier C, Xavier C, sí, Xavier sí. V, que soy yo. Sí. A ver, resumo, ¿vale? Sí. Mucho. Xavier C es un personaje que aparentemente tiene un encuentro en el año 85 en el mentado dolmen, bueno, con seres aparentemente intraterrestres, ¿vale? No solamente tiene un presunto encuentro, sino que hay unas fotos de unas garras. Era la primera vez que había fotos de los seres que abducían al testigo. Creo que, no sé si a nivel mundial, pero mínimo a nivel europeo. ¿Qué me dices? Sí. Esto no lo sabía yo. Sí, ¿Había sí. fotos? O sea, ¿el tipo consiguió hacerle fotos? ¿O Sí, qué? sí. Lo que pasa es que cuando, digamos, él llega a su casa, aparentemente no recuerda nada, pero hay un missing time bastante gordo, hay como 2 horas en las que está perdido, y luego empieza a recordar todo mediante una serie de sesiones hipnóticas, ¿no? Y entonces se da cuenta de que tiene algunas fotos hechas, que no recuerda haber hecho, de unas garras. Entonces todo empieza a cuadrar. ¿Unas garras? Sí, unas garras, sí, unas garras y una cara bastante extraña, sí. Entonces, bueno, esto se empieza a comercializar. Porque de hecho, es el caso de abducción más internacional de la historia de España. Xavier C. Yo pensaba que era Julio F. No, Imagínate. internacional. A ver, Internacional. Vale. Nacionalmente, Xavier C no era muy conocido. Yo mismo tenía pocas nociones del tema cuando me contó Manuel Carballal la historia y empezamos a indagar. Pero a nivel internacional salió en la Flying Saucer Review, por ejemplo, en la revista inglesa, ¿no? Fue portada de la revista. Entonces, bueno, pues es un caso que apadrinó Antonio Rivera y que era el divulgador principal del mismo, ¿vale? Bueno, he resumido mucho la historia. Y ahora resumo mucho las conclusiones. Manuel Carballal y yo indagamos en esta historia y finalmente acabamos descubriendo que por parte del propio testigo localizamos a Xavier C, con quien nadie que no fuera el propio Antonio Rivera y algún acólito muy cercano había hablado nunca. Sabemos de divulgadores que intentaron acceder a él y no se les permitió. Nosotros conseguimos hablar con él, nos escribe, bueno, la historia es muy larga, pero finalmente yo consigo hablar con él personalmente, voy a su casa, hablo con él, y básicamente todo, según el propio Xavier C, fue una treta, ¿vale?, urdida por Antonio Rivera, que le pagó 10.000 pesetas por inventarse esta historia. ¡Wow! ¿Vale? Entonces, claro, nosotros, obviamente, con toda la delicadeza y la elegancia del mundo, publicamos, bueno, pues las conclusiones de nuestra investigación. Hablamos con muchas más personas, incluso localizamos a su hermano, localizamos a una psicóloga que estuvo con él, hablamos con varias personas que conocían a Rivera de forma muy cercana, y todos con los que hablamos, tanto de forma oficial como extraoficial, nos dijeron: es un fraude, y Antonio Rivera lo sabía. Y seguramente hay algo más. Es que aparentemente Rivera pagó a este señor por inventar un relato que Rivera, digamos, vendió como auténtico y exportó, de hecho, a otros países. Claro, cuando salió publicado esta historia, pues te puedes imaginar que a nivel de ufología nacional tampoco hubo un revuelo muy grande dentro del mundillo, ni mucho menos, pero sí que hubo personas que se enfadaron bastante porque no entendían cómo osábamos poner en entredicho el nombre de Antonio Rivera como uno de los obvios, ¿no?, pioneros de la ufología nacional.
Bueno, ¿por qué hay cosas que no me cuadraban? Bueno, porque Xavier se recordaba esto, pero no recordaba haber estado en un plató de televisión contando la historia, cuando se sabe que lo ha hecho. ¿Qué pasa? Que este hombre sufre un ictus hace unos años y hay cosas que recuerda y cosas que no recuerda. Pero claro, lo que nos cuenta sobre Antonio Rivera nos lo ratifica su mujer, que no había tenido ningún ictus ni nada parecido, y otros tantos investigadores que conocían muy bien a Rivera, ¿no? Entonces, uno de ellos, Josep Guijarro, nos llegó a reconocer, concretamente lo reconoció a mi compañero Manuel Carballal, y la grabación está publicada en Dimensión Límite, que Antonio Rivera le reconoció que había tenido que pagar por esa historia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no sé, ¿no? El caso es que es un tema muy delicado por aquello que descubrimos, lo publicamos porque consideramos que la verdad pues tiene que salir a la luz al fin y al cabo, ¿no? Por supuesto, tío. Y bueno, pues hubo un pequeño revuelo a este respecto, ¿no? Entonces, en fin. Sí, claro, es que, a ver, cuando uno cuenta una historia así tan rocambolesca, me reitero con esa palabra, que menos que no se despierten curiosidades por saber realmente qué está pasando ahí. Y más sacando documentos gráficos, como has dicho, fotos y no sé qué. El tema es que volvemos a lo mismo, ¿no? Entiendo que había una persona detrás que se dedica al misterio y que necesitaba explotar eso de alguna manera. Digo yo. Aquí podemos hacernos muchas preguntas, es un tema muy delicado, es un tema muy Sí, incómodo. claro, no. Nosotros, Es una conclusión así rápida, ¿no? hay quien dice, pero ¿cómo osáis? ¿No? Antonio Rivera siempre fue honesto. No, no es verdad. No siempre lo fue. Sabemos ya que no lo fue en muchas historias. Y han ido saliendo varias de ellas, ¿no? Desde Jacques Villey al intento de autoplagio de una serie de libros de humo que iba a escribir con JJ Benítez, con sentencia judicial a favor de Benítez y que le hizo pues tener que pagar una gran cantidad monetaria a Planeta y otras tantas historias en las que se vio metido, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, se nos vende en ocasiones la imagen muy pulcra e inmaculada de alguien y luego cuando empiezas a tirar de ello te das cuenta de que no era exactamente así, ¿no? Lo cual no le quita los méritos que tuvo, que fue un gran divulgador del tema, un excelente traductor y que obviamente pues hizo importantes aportaciones bueno, pues a la ufología nacional, sobre todo trayendo casos que no eran conocidos de fuera en una época en la que Internet era quizá un sueño de alguien, ¿no? Pero Internet que conocemos hoy en día, obviamente, ¿no? Estaba ARPANET y otras cosas, pero me refiero al hecho de coger este móvil y buscar cualquier información que haya a nivel mundial en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ocasiones te encuentras con este tipo de historias y obviamente tu deber es divulgarlas, ¿no? Y que ya cada cual saque las conclusiones que considere. Lo que no podemos hacer es dejar de publicar algo porque pueda molestar a alguien. No, eso está claro. Creo que era George Orwell quien decía que periodismo es publicar aquello que alguien no quiere que publiques y todo lo demás son reacciones públicas, ¿no? Pues bueno, pues al fin y al cabo, yo creo que es la forma de proceder que tenemos, ¿no? Manuel Carballal como investigador y yo como periodista. Totalmente. David, ¿conoces el mítico programa Coast to Coast de Art Bell? Sí, claro. A mí adoro ese programa. Yo muchas veces para dormir me lo pongo, me encanta. Y el tipo de llamadas que recibía el bueno de Art Bell, que hay muchas y hay cada cual más loca, por llamarlo de alguna manera, es el tipo de casos que a mí más me gustan, porque es como situaciones como muy absurdas y incluso y algunas pueden llegar a dar miedo, como bueno, o miedo o mucha incertidumbre, ¿no? Como el caso del agujero de Mel y cosas así, ¿no? Que luego sea un montaje o no, pues bueno, es lo que hablábamos ahora. Eso ya queda un poco al libre albedrío, tal. Pero muchas de las personas, o sea, hablo por mí como espectador, porque yo no soy ni investigador, ni divulgador, ni nada. Yo hago este podcast porque me gusta ya. Pero como espectador a veces nos gusta buscar en el misterio ese punto de como de, joder, qué interesante o qué curioso, qué miedo da esto o qué tal. ¿Tú alguna vez te has encontrado con alguna historia así de ese estilo, como el agujero de Mel o lo que sé, que llamó un tipo diciendo que había un tío delante de su casa aparcado? Esto estamos hablando de un programa de los 80, llamó un tío a Art, al Coast to Coast, y dijo, es que estoy preocupado porque lleva un tío aparcado delante de mi casa durante un montón de horas. Y tengo miedo, porque cuando salgo me dice que vaya, que venga, ven, por favor, ven, que quiero que me ayudes. Y él era un chico de 18 años o así. Y a la que, bueno, al final accedió, se acerca y le dice,
acompáñame a la gasolinera aquí al lado, por favor, que no, que necesito... Bueno, el tío daba mal rollo, dijo, no, yo me voy. Pues cuando volvió de hacer lo que tenía que hacer, el coche seguía allí. Pero es que seguía allí. Se tiró meses y meses ese coche allí, hasta que lo retiró la grúa municipal y nunca nadie reclamó más por ese coche. Claro, dices, es un caso absurdo, es una cosa estúpida, pero dices, tío, no sé. Pues ese tipo de casos a mí me encantan. No sé si conoces alguno. Sí, claro, te llevan historias muy surrealistas, Claro, muy curiosas. Pues ya, yo recuerdo una que publiqué en Los Sin Rostro, de una especie de, así lo definía el testigo, humanito volador. ¿Humanito volador? Sí, él estaba en las costas gallegas con su familia, en un barco, es alguien de Madrid, y de repente ven una especie de... claro, están mirando con los prismáticos y tal, y entonces alguien dice, anda, mira, pues ahí parece que hay un dron y tal. Entonces mira con los prismáticos, mira, y dice, no, eso no es un dron. Dice, lo que vemos es una especie de ser, ¿vale? Flotante, de apariencia metálica, negro, como pataleando, moviendo las piernas, ¿no? Haciendo un poco este gesto, ahora que no se nos puede ver. O sea, levitando, ¿no? Levitando y pataleando, sí. Claro, dice, no podía ser, pero lo estábamos viendo, y lo vimos toda la familia, ¿no? Y luego, de hecho, vimos una especie, no sé si me dijo un águila o un pájaro grande que pasó cerca, y aquello era más o menos de la misma dimensión, ¿no? De las mismas dimensiones que el pájaro, era algo grande, algo importante, ¿no? Y apareció ver una especie de lucecita roja en la suerte de casco que tenía, y luego poco a poco desapareció. Me enseñó la foto. Claro, encima hay una foto. Hay foto, está publicada. Lo que pasa es que, claro, es una foto... se ve muy de fondo, y cuando tú amplías se pixela mucho, porque claro, la calidad de la cámara de fotos hace lo que puede, ¿no? Pero sí, esto pasó a pleno día, ¿vale? No como otras historias que por desgracia suceden en plena noche y que poco más allá de luces, no podemos ir más allá, ¿no? A pleno día, y fue tal cual, y se lo encontró tal cual. Entonces, bueno, pues esto... casos como estos, de humanoides voladores, publiqué varios de ellos, ¿no? Bueno, y casos absurdos de circunstancias que suceden, y que recuerdo una de unos chavales que estaban en una playa y de repente vieron como unos seres negros cerca de la orilla, que digamos que apareció un ser y otros se metían dentro del ser y salían, una cosa muy extraña. Sí. Y decían, oye, estábamos perfectamente sobrios, queríamos ir a un festival, pero el festival se suspendió, creo que tocaban los Rolling Stone, no sé si eran Alicante, en Valencia o no sé qué, se suspendió. No recuerdo exactamente los datos porque es una historia que recogí hace años, ¿no? Está en Los Sin Rostro. Y claro, pues decían, te juro que daba esa impresión de que entraban y salían unos seres de otros, ¿no? Estábamos a cierta distancia, pero estábamos convencidos de lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿no? Historias así que dices, pues, ostras, publico esto, ¿no? Porque es tan surrealista, pero claro, ellos están siendo, yo creo, totalmente honestos con lo que han visto, ¿no? Entonces, parece que cuando nos salimos de arquetipo, de historia típica, entran dudas. No, esto es demasiado absurdo, no puede haber pasado. Oye, yo mismo he tenido esos prejuicios, yo reconozco. Sí. Pero por otro lado dices, oye, ¿por qué no? Bueno, claro. ¿Por qué no? Entonces, sí, no me he encontrado con muchas, pero me he encontrado con varias que obviamente son bastante absurdas, y luego me he encontrado con muchas que tienen elementos absurdos también, ¿no? Eso. De hecho, bueno, yo mismo publiqué, fíjate, es curioso porque siempre se habla de que el fenómeno ovni se comporta de forma absurda, pero nunca vemos en un título de un libro de ovnis relacionado con el tema. Yo publiqué un libro llamado OVNIs, Paradigmas del Absurdo. Porque había gente que decía, ¿pero qué quiere decir? ¿Que los ovnis son absurdos? No. Paradigma del absurdo por el absurdo del fenómeno en sí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay ocasiones en las que, bueno, pues te encuentras con historias que tienen elementos que te descolocan.